Hola, bienvenido a su primera clase de socialización de los ítems de pruebas nacionales con su profesor de historia, Marcos Marte. En el día de hoy estaremos iniciaremos con este folleto. Tengo 4 para socializarlo, así que sígueme en el canal de YouTube y en el día de hoy iniciaremos con este. Estos ítems fueron extraídos de pruebas anteriores del año pasado, en el cual fueron suministrados a mí y de manera aleatoria, ¿verdad? Con la intención de colaborar y ayudar con los estudiantes. Estamos aquí con la intención de interpretar y analizar algunos ítems de años anteriores. Así que iniciamos. El primer ítem nos habla, dice así: en el año 2018, China y Estados Unidos se comprobaba entre los países más contaminados del mundo. Sus niveles de polución superaban los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS, principalmente debido a las elevadas emisiones de dióxido de carbono y la exposición de plomo. Esta situación representa un grave riesgo para la salud pública, ya que puede provocar diversas enfermedades como daños renales, hipersensibilidad, infecciones respiratorias. Entonces, ahora viene la pregunta. A partir de la situación escrita, ¿qué factor explica que los niveles de contaminaciones en ambos países sean tan altos? Miren, para nada es un secreto, Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos por segunda vez, y siempre ha tenido una tesis. Y él establece y dice que el efecto de invernadero, el calentamiento global y la contaminación es producto de algo evolución del planeta de manera normal, que cada ciclo lo hace. Él establece eso, ¿verdad? Pero los más excéntricos, los más conservadores, establecen y dicen que la contaminación y el calentamiento global es producto del mal manejo de los recursos naturales por parte de los seres humanos. Entonces, ¿cómo sabemos que es contaminación y cómo sabemos que es deterioro del medio ambiente? Por ejemplo, en la República Dominicana existen compañías como la Rosario, que ya no está, pero existía, como Falconbri, que sí existe, como la Barrigol. Esas son empresas que extraen material, oro, plata, de los suelos y lo hacen explotando. Meten dinamita en las montañas y la explotan. Eso quizá no contamine, pero sí deteriora el medio ambiente. ¿En qué sentido? Lo calienta. Y al calentar el medio ambiente, entonces el planeta se calienta y trae ese efecto invernadero que conocemos hoy en día. También en Constanza, la comunidad de Constanza, en La Vega, pues, la utilización de fertilizantes de manera inadecuada. Eso va al suelo y al subsuelo. Por ende también pasa lo que son las aguas subterráneas y entonces lo que hace es contamina el planeta. De ahí viene. Pero, ¿por qué nuestra pregunta se basa en dos países fundamentales, que es China y Estados Unidos? Porque todo el mundo sabe que la economía del mundo está dirigida tanto por China como Estados Unidos. Y su gran grueso, su gran poder son las industrias. Entonces, cuando leemos la pregunta, la encontramos con la número A, dice, son países que tienen un alto nivel de desarrollo industrial. Por ende, contaminan más. ¿De acuerdo? Le quiero dar unos datos importantes. Para poder, por ejemplo, cuando años anteriores eran por contenido, las pruebas nacionales, ahora son por competencia. Ahora tú no me encuentras preguntas que te digan de que, ¿quién descubrió América? ¿En qué año fue el descubrimiento de América? No. Como es por competencia, van a ser analizadas, interpretadas y van a ser de lógica. Y muchas de ellas parecerían que son escrituras de español, son preguntas de español. Pero es así, porque son por competencia. ¿De acuerdo? Pero por eso hay que manejar y conocer la historia. Yo siempre he estado de acuerdo que la historia no está en ella para celebrarse nada más, sino también para analizarla e interpretarla. Continuamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: el socialismo histórico es un sistema social que se establece en un gobierno de clase trabajadora sobre el resto de la sociedad.
apropiado de los medios de producción de las clases de poder, pasando a ser propiedad social controlada por el Estado. En el socialismo histórico, la economía es regida prácticamente por el Estado. Ahí viene la pregunta entonces. En el siglo XX, el socialismo histórico permitió explicar el medio político y económico de... Miren, cuando existen, por ejemplo, este tipo de preguntas, tómese su tiempo para analizarlas. Las preguntas parten de lo particular a lo general. Y siempre en las preguntas tú vas a encontrar dos respuestas que se parecen. Y muchas veces en la misma pregunta que te hacen está la respuesta. Disfrazada, pero está. Más adelante hago un ensayo que lo vamos a mostrar, una forma, para que vean. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El socialismo histórico. Vamos a hablar de Carlos Marx y Engels. Para poder interpretar el materialismo histórico hay que basarse en esas dos figuras fundamentales del siglo XX, que fue Engels y Carlos Marx. Yo recuerdo leyendo un libro de Carlos Marx sobre el dialecto histórico, el materialismo histórico. Él establecía y daba una referencia de qué es el socialismo y qué es el capitalismo. Y él decía que en su comunidad había un bosque y las mujeres todos los días en la mañana salían al bosque a recolectar leña. Un día, al salir de la casa, se dio cuenta que unos militares le habían detenido. O sea, estaban presas. Y él, curioso por saber, pues siempre la veía en la mañana buscando leña. Y le dice, ¿y por qué están detenidas? Dice, Dios, porque estaba en propiedad privada. Entonces, lo que antes era de todo, ahora pertenecía a una persona. Pasó del Estado a entonces, que somos todo el Estado, pasó a una persona particular. Pasó entonces de algo que era social a algo privado o capitalista. ¿Qué es capitalismo? Es la explotación del hombre por una paga, para que me entiendan. Entonces vamos por partes. Si nos vamos aquí en la respuesta que dice Alemania Occidental, es cierto, donde el marco, si analizamos por ejemplo Alemania pertenece y eso es totalmente socialista. Totalmente socialista, Alemania Occidental. Pero ¿qué pasa? Tenemos otra pregunta. La Unión Soviética. La Unión Soviética, entonces quiere decir que Alemania Occidental está dentro de la Unión Soviética. Rusia está dentro de la Unión Soviética. Se puede tener una idea, que muchas veces tú dices, pero está correcta, sí, pero ¿qué sucede? Hay una que es general, que es la Unión Soviética, que abarca a todos los países socialistas. Por eso que te dicen aquí, te dice, en el siglo XX el socialismo histórico permitió explicar los medios políticos y económicos de la Unión Soviética, que utilizaban el mismo sistema económico. Continuamos con la número 3. La número 3 dice, considera el siguiente fragmento. La Segunda Guerra Mundial es un laboratorio de antigüedades antifascistas, comunistas, desde septiembre de 1939 a junio de 1941. Stalin fue el principal aliado de Hitler, donde en junio de 1941 a mayo de 1945, entonces, enemigo más encaminado. Las opciones es que apoyan la anterior afirmación, o sea, todas las relaciones. Recuerden que estuvimos hablando ahorita, en la pregunta anterior, que partimos de lo general a lo particular. Para poder entender la Segunda Guerra Mundial, tenés que entender entonces cómo estaba dividido el mundo en ese entonces. Habían dos bloques. Uno eran los aliados y otro era el eje. Los aliados, por un lado, estaba Inglaterra, Francia, estaba Estados Unidos por un lado, que le encabezaban entonces a los aliados. El eje del otro lado estaba China, para que tenga un día, Japón, Italia y Alemania, para que tenga una idea. Otra vez reitero, Japón, Italia y Alemania son el eje. Esos dos frentes que estaban, ¿verdad? Uno era socialista, comunista,
fascistas, se pueden llamar, ahí fue que surgieron en la Segunda Guerra Mundial, y ese bloque entonces estaba liderado por esas tres personas. Y del otro lado estaban entonces los capitalistas, que era Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Entonces partimos de lo general. Vamos a ver las respuestas. La relación entre Alemania y la Unión Soviética y la República Socialista Soviética. La otra es la relación entre Inglaterra, Francia y la Unión de República Socialista. Esa no cabe porque la Unión Socialista y Inglaterra y Francia no estaban con ellos. Por eso le expliqué a dos facciones. La relación entre Estados Unidos de América y la Unión República Socialista eran contrarios. Entonces, la otra está la relación entre Alemania y Japón. No existió esa relación. Entonces, si tú ves la número A que dice la relación entre Alemania y la Unión Soviética de la República Socialista, esa es la respuesta. Continuamos. La número 4. La número 4 dice: una familia musulmana se muda a un barrio de Santo Domingo. La familia estaba compuesta por la madre, la abuela, el padre y un par de niños. Todos los días, cerca de las 5 p.m. de la tarde, ellos realizaban una oración denominada al-Salat. Algunos vecinos que pueden ver esta oración a través de la ventana y pueden escuchar las palabras árabes se han sorprendido, pues no es algo que consideraba cotidiano. Una vecina ha decidido comunicarse con las autoridades, quienes le han dicho que debe ser más respetuosa de las diferencias, pensamientos y respeto a los espacios privados de las personas. Para poder interpretar y conocer eso hay que leer varias veces, porque dentro de la misma pregunta está la respuesta. Pero también debe conocer un poco sobre los deberes y derechos. La Constitución de la República, miren, la Constitución de la República establece en el artículo 45 que hay que tener libertad de culto y de expresión y de pensamiento. Y dentro del artículo 45 establece que ellos, aunque no sean de la misma religión que yo, tienen todo el mundo derecho de expresarse. Y no pueden poner en contra. Pero dentro de la misma pregunta está la respuesta. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Fue vulnerado los derechos de la libertad de expresión, de información de los vecinos. La B. Fue vulnerado los derechos de la seguridad de la comunidad por recibir a una familia completamente desconocida. Fue respetado el derecho a la intimidad, a la libertad de culto, las creencias y el desarrollo de las personas de la familia. Fue respetado el derecho de asociación de manera informal, sin permiso previo por parte de la familia. Miren, pongan la pregunta donde llega. Pongan la pregunta para que ustedes vean. Si doy la respuesta, pero primero la pregunta. ¿Qué dicen? ¿Qué dice? Que una familia de musulmanes siempre hace una oración a las 5 de la tarde, ¿verdad? Unos vecinos que vieron escuchar, sin saber lo que habían escuchado, le dan caso a las autoridades. ¿Qué dicen las autoridades? Miren, las autoridades dicen, oye, la autoridad le dice, miren, comunica a las autoridades, y las autoridades quienes le han dicho que deben ser más respetuosos. O sea, las autoridades sí conocían los derechos de esa familia musulmana y le dicen que deben ser más respetuosos de los espacios y dejar que la persona se exprese libremente, porque aquí hay libre culto. Entonces sería entonces, si le permitieron, no violan su derecho, fue respetado el derecho a la intimidad y la libertad de culto y de creencia, de desarrollar su personalidad de la familia. O sea, fue respetado, porque las autoridades le dijeron a la vecina que llamó que debe ser más respetuoso y respetar los espacios de los demás. Por eso, utilizando la Constitución de la República, eso quiere decir que las autoridades le advirtieron que tenía un derecho fundamental. Continuamos con la número 5. Es interesante esta, la frase de Mussolini. Pero antes de iniciar con la frase de Mussolini, sería interesante decir quién fue Mussolini. Mussolini fue un dictador que llegó al poder a través de la fuerza.
en Italia, para que tenga una idea. Mussolini pertenecía a lo que le llaman el eje. ¿Qué pasó con Mussolini? Mussolini tenía una policía especial llamada los camisas negras. Y como todo dictador, por ejemplo, si nos vamos a República Dominicana, nos encontramos con que Trujillo tenía también una policía especial llamada la 42, que era para perseguir, maltratar, encarcelar y asesinar todo aquello que estaban en contra de su gobierno. Pero también si nos vamos un poquito más para atrás, nos encontramos entonces su heredero, que fue Balaguer, que también tenía también una policía especial llamada la Banda Colorada, la cual mató muchísimos jóvenes en la edad de 15 a 16 años. Culminó con mucha juventud en ese entonces. Y era también de igual manera. Pero también si nos vamos, por ejemplo, a Haití, Baby Doc o Papa Doc también, ambos, padre e hijo, también tenían una banda especial que se llamaban los Cuco Mancú. Esta banda era más típica porque era como entre una banda religiosa que también era para eso, para perseguir y matar a todo aquello que estaba en contra del régimen también de Baby Doc. Entonces, en este caso también Mussolini tenía su propia banda. Pero en este caso también tenía una palabra de rey. Yo recuerdo que estudiando un poquito de historia, me di cuenta que un documental que Trujillo tenía en su despacho una frase que decía así. Es como decía, mis verdaderos amigos son aquellos que trabajan para mí. O sea, sus verdaderos amigos son aquellos que trabajan para él. Entonces, me acordó mucho esta frase de Mussolini, me acordé mucho la misma frase. Oiga cómo dice la frase. Todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. Evidencia que para él se tiene tres elementos esenciales. El primero dice, el Estado no representa las ambiciones, los intereses y las aspiraciones de los hombres. B, el ciudadano y el Estado comparten la misma preocupación por la libertad. C, el ser humano, sus ideas deben estar siempre al servicio del Estado. D, el ciudadano y el gobierno representan los intereses del Estado. Lindísimo, ¿verdad que sí? Dictador como es solo. Pero para poder interpretar y entender esa frase de Mussolini debemos remontar al tiempo también de Trujillo, que es interesante ponerlo en comparación. Porque Trujillo se rodeó de quién? De grandes pensadores como Balaguer, ¿verdad? Antonio de la Maza, los Tomás Díaz, gente pensante de la época, con la intención de aglutinar y a través de esas ideas que tenían cada uno de ellos, que sea al servicio del Estado. Por eso él hace, el ser humano y sus ideas deben estar siempre al servicio del Estado. El gran Mussolini. Continuamos. La número 6. Dice así. Lee atentamente el siguiente listado de eventos. Evento 1. Dice así. Según las Naciones Unidas, unos 3 millones de venezolanos viven en el extranjero, de los cuales 2.3 millones emigran desde 2015, huyendo de las grandes crisis alimentarias que atraviesa este país. 2. Una caravana de miles de migrantes, principalmente hondureños, que salieron de su país escapando de la violencia y la escasez de productos de primera necesidad. Alcanzó a mediados de noviembre de 2018 la frontera con Estados Unidos. Evento 3. El conflicto en Siria, que comenzó con la represión de la manifestación que querían cambiar al gobierno, ha dejado más de 360,000 muertos desde marzo de 2011. En este país, que contaba con una población de 23 millones ante la guerra, más de la mitad de la población se ha visto obligado a huir de sus hogares debido a la escasez de alimentos. Ustedes recuerdan, yo les decía a ustedes que siempre las preguntas están dentro, las respuestas están dentro de las preguntas. Vaya redundancia.
Y quiero leer entre líneas para que entiendan. Cuando hablo esto, que tómense su tiempo para que analicen y piensen la respuesta. Porque nada más con leer la pregunta ya tú puedes contestar. Mi maestro de lógica decía que cada vez que hacen una pregunta de lógica, vaya la redundancia, decía o está al principio la respuesta o está al final. Pero está. Vamos a ver los tres hechos. Yo los asombré con la intención de, para que ustedes vean. Por ejemplo, el primer hecho me habla sobre crisis alimentaria. El segundo evento me dice sobre escasez de productos de necesidad. Y el tercero me dice escasez de alimentos. Los tres son lo mismo. Y los tres generan una sola cosa, que es la B, crisis económica. Esta es la respuesta. Ahí les doy un ejemplo esencial para que vean que realmente siempre cuando uno lee correctamente, interpreta, analiza, no necesariamente tiene que saberse la respuesta. Con interpretar bien las preguntas podemos nosotros contestar. Pregunta número 7. Aquí dice así: los miembros de una comunidad campesina cercana a una cuenca lacustre que ha sido afectada por el desbordamiento significativo del caudal del lago y que cuyas tierras han sido inundadas por las aguas, se ha movilizado para exigir al gobierno que atienda sus necesidades en cuanto a ayuda económica y reubicación en otros espacios. A través de las huelgas pacíficas, muchas concentraciones frente a instituciones gubernamentales. Viene la pregunta. Esta situación se puede definir como A, multipolítico, B, protesta social, C, movimientos obreros, D, asociación de profesores. Los campesinos, por ejemplo, si tú lees al principio, te dice la comunidad campesina. Es una comunidad que donde vive cosecha. Esa comunidad campesina. ¿Verdad? No son obreros, no son asociaciones de profesionales, ni un mitin político. Por ende, son protestas sociales. Continuamos con la número 8. Los miembros de la Asociación Médica iniciaron una huelga en protesta por la baja remuneración que reciben por cada consulta médica, según lo establecido por las ARS, considerando que el monto asignado no compensan el valor y el esfuerzo de su trabajo profesional. Esta situación ha generado descontento entre los pacientes, quienes alzan su voz en reclamo, ya que necesitan atenciones médicas y a pesar de pagar regularmente su seguro, siente que las ARS no lo respaldan adecuadamente. A partir de las situaciones anteriores, lo que leímos, entre las cuales de las partes no existe un conflicto. Vamos a ver. Dice A, asociaciones médicas y los pacientes, sí existen. Porque ellos dicen ahí mismo, eso viene siendo como, ustedes cuando le ponían a hacer una obra, cuando la maestra de español le pone a hacer una obra, que le dice que dígame los personajes. Entonces ahí están los personajes involucrados. Por ejemplo, te dicen asociación médica y los pacientes. Sí, cuando tú lees el texto te das cuenta que dice que no se están representados y que por ejemplo, no se están representados y que le están cobrando por arriba, que sus bonos son escuchados. Entre el gobierno y la asociación médica, desde que hay una huelga, a quienes le exigen, la asociación médica es al gobierno. Decía al gobierno porque le pagan los hospitales, que el gobierno es el que le paga a ellos, entonces ellos le pagan, entonces le pagan los hospitales. Entonces, otro conflicto entre el gobierno y la asociación médica. Hasta la ley. Entre los pacientes y la ARS. ¿Qué dicen los pacientes? Que la ARS no, textualmente, voy a entrar en línea, dice, se siente que las ARS no respaldan adecuadamente.
textualmente. O sea que también hay un conflicto entre ellos dos. Y por último, y no menos importante, entre la ARS y el gobierno. Lo único que no pelean aquí, que tú, cuando tú lees el texto, y es así en la vida cotidiana, son las ARS y el gobierno. Nunca, nunca. Y eso es una situación de problema común. Incluso en las semanas anteriores yo vi algunas manifestaciones y paros por parte de los médicos. La número 9. Dice así: a continuación, se presenta un listado de características relacionadas con algunos modelos económicos. Recuerden que hay neoliberal, hay mercantilismo, hay socialismo, hay, por ejemplo, capitalismo. Nuestro país es capitalista, para que tengan una idea. Pero para eso debemos entender qué es capitalismo y cuál es el socialismo. Y aquí están los modelos. Les recomiendo que analicen un poquito sobre la economía socialista, para que se empape un chin sobre el materialismo histórico, los medios de producción y por otro lado el capitalismo. Yo realmente ambas deberían fundirse, unirse, porque en el capitalismo ellos saben producir dinero, pero el socialismo sabe distribuir esa riqueza. Ustedes han escuchado que nuestro país crece todos los años, ¿verdad que sí? Le falta el socialismo. ¿Cuál es el socialismo? Sabe distribuir equitativamente esa riqueza, que palmee, que bañe, que se extienda a toda la clase social. Pero nada. Pero para contestar la pregunta debe manejar ciertos conocimientos sobre el socialismo y el capitalismo. Iniciamos de una vez. Se promueve el libre mercado, ese capitalista. El otro, se compra lo que el Estado provee, ese socialista. Hay un reparto igualitario de la riqueza. Ustedes ven, hay un reparto igualitario de la riqueza, ese socialista. Hay libertad de los medios de producción, ese capitalista. Los consumidores no escogen qué quiere comprar, ese socialismo. La base de la economía es la navegación y el comercio, ese mercantilismo. Ese ni siquiera es capitalismo, ese mercantilismo, de ahí salió el capitalismo. El 7. El Estado administra tanto los medios de producción como su distribución, ese es socialista. Y 8. El salario medio de las retribuciones de la economía, de la labor y de los empleados y trabajadores, ese capitalista. Entonces, se lo mencioné, es la número B, que es el número 2, el 3, el 5 y el 7. Son los medios, porque la pregunta me dice entonces, la pregunta se reitera, dice, ¿cuál de las siguientes opciones define solo las características de los modelos económicos socialistas? Entonces ahí están señaladas el 2, el 3, el 5 y el 7. Continuamos con la número 10. Ok, otro problemita. Para la construcción de una nueva línea del metro en Santo Domingo, con el fin de solucionar la crisis en materia de transporte público que atraviesa la ciudad, se necesita pasar por los terrenos que deben ser declarados de utilidad pública y de interés social. Según la Constitución de la República, ¿verdad? Según la Constitución de la República, ¿qué poder tiene la protesta para realizar esas declaraciones? Posiblemente en la escuela que tú estás, si es nueva, tuvieron que declarar la utilidad pública. Declarar la utilidad pública, establecido por la Constitución, no es que el Estado se va a adueñar de algo, sino que necesita utilizar esa parte y que de una manera u otra va a colaborar con los propietarios para comprárselo al precio del mercado. No lo que yo quiero, sino lo que realmente vale, por necesidad del Estado. Entonces, el único que tiene facultad, según la Constitución de la República, es el Poder Ejecutivo. Tienen que entender que el Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Existen 4 poderes, según la Constitución, que el legislativo, miro aquí el legislativo, que son los diputados y los senadores, municipal, que son los alcaldes y las alcaldes, ejecutivo, que es el presidente o la presidenta, y judicial, que son, ¿verdad?, los jueces de Ministerio Público, esas cosas. Tienen que ver con las leyes dominicanas, que están en el Palacio de Justicia.
son ellos que aplican la justicia. Espero encontrarlo nuevamente en la segunda entrega de los ítems de pruebas nacionales. Su profesor de este lado, Marcos Marte. Y no antes de invitarte a que entre en mi canal de YouTube, le dé a compartir, me ayude a crecer. Y sobre todo, lo hago con todo el amor del mundo para seguir aportando a la educación dominicana. Así que pasen buena y nos vemos en la próxima entrega. Bye.